Bienvenidos a Antequera X. Hoy les traigo uno de los casos más estremecedores que ha sacudido el Atlántico en el 2026. El asesinato de las hermanas Sheridan Sofía Hernández Noruega, de 14 años, y Kayla Nicole Hernández Noruega, de 17. Dos adolescentes que salieron de su casa en el barrio La Sierrita, en Barranquilla. Creyendo que iban a una fiesta en Malambo, terminaron convertidas en víctimas de una cadena de engaños, extorsión y violencia que todavía conmociona a Colombia. Todo comenzó en la noche del martes 17 de febrero del 2026, ya entrando la madrugada del 18. Según la familia y la reconstrucción presentada por la Fiscalía, las dos hermanas habían sido contactadas por redes sociales y convencidas de salir a una reunión en Malambo, en plena temporada de carnaval. La menor, Sheridan, al parecer dudó en ir, pero finalmente ambas salieron con la idea de regresar pronto. Eso fue el último momento en que sus familiares la vieron con vida. Con el paso de las horas, el silencio empezó a volverse insoportable. La familia perdió contacto con ellas y poco después comenzó otra pesadilla. La madre recibió mensajes y llamadas extorsivas. Primero le exigieron 50 millones de pesos por la supuesta liberación de las jóvenes. Después la cifra bajó a 20 millones y más tarde a 10 millones. Durante esos días también le enviaron imágenes amenazantes, pero según el relato de la madre, solo le mostraban a una de sus hijas. La otra nunca aparecía en las supuestas pruebas de vida. Mientras todo eso ocurría, la familia buscó ayuda una y otra vez. La hermana mayor de las víctimas denunció después que su madre acudió repetidamente al Gaula y que la respuesta oficial fue tardía e insuficiente. Según su versión, incluso les hablaron de un posible autosecuestro, a pesar de que ellos estaban entregando mensajes, fotos y videos amenazantes. Esa denuncia de presunta negligencia institucional terminó convirtiéndose en otra parte dolorosa de esta historia. El caso dio un giro brutal el 28 de febrero. Habitantes del sector Maranatá, en Malambo, alertaron a las autoridades por un fuerte olor que salía de una zona inmontada. Cuando llegaron la policía y peritos del CTI, encontraron dos cuerpos enterrados. Días después, el 2 de marzo, Medicina Legal confirmó lo que la familia más temía. Eran Sheridan y Kayla. La desaparición, que durante días estuvo rodeada de llamadas y exigencias de dinero, terminaba revelándose como un doble homicidio. Pero la investigación empezó a cerrarse de una manera inesperada. El 26 de febrero, dos jóvenes resultaron heridos en un accidente de tránsito y terminaron en la clínica Altos de San Vicente, en Barranquilla. Allí se activó uno de los celulares que estaba siendo rastreado por los investigadores porque, según la policía y la fiscalía, desde esa línea se enviaban los mensajes extorsivos a la madre. Ese rastro llevó a las autoridades hasta Juan David Taboada Olivera, alias El Tata, y hasta un menor de 17 años que también quedó vinculado en el caso. A medida que avanzó el expediente, la fiscalía expuso una hipótesis todavía más aterradora. Según esa versión, las hermanas llegaron a una vivienda del sector Maranatá junto a varios jóvenes. Allí los agresores habrían revisado el celular de una de ellas y encontraron conversaciones que interpretaron como una posible entrega de información a una estructura criminal rival. Esa sospecha habría desatado una retaliación. Otras versiones periodísticas incluso hablan de una advertencia lanzada en medio de la fiesta. Pilas que te van a vender. Desde ese momento, las adolescentes quedaron marcadas. En audiencia,
La reconstrucción presentada por la fiscalía fue estremecedora. Según un testigo y otros elementos de prueba, Sheridan Sofía, de 14 años, recibió disparos. Después, Kayla Nicole, de 17, fue asesinada con arma blanca. Luego los cuerpos fueron enterrados en una fosa dentro del mismo predio. Y lo más cruel de todo es que según la investigación, mientras ellas ya estaban fallecidas, la familia seguía recibiendo mensajes de extorsión, como si todavía existiera la posibilidad de rescatarlas con vida. Con el avance judicial aparecieron 3 nombres clave. El primero fue alias Tata, el único mayor de edad, quien terminó enviado a prisión preventiva por orden de un juez. El segundo fue un menor conocido como alias El Mono, a quien las autoridades señalan como presunto autor material y que quedó en internamiento preventivo en un centro especializado. Y el tercero fue otro adolescente identificado como alias Fabián, quien según las autoridades huyó a Venezuela y murió el 12 de marzo en un operativo policial en Maracaibo. Hoy, el caso de las hermanas de Malambo sigue abierto y todavía deja preguntas dolorosas. La familia no solo exige condenas para todos los responsables, también reclama que se investigue qué falló cuando empezaron las alertas. Porque en esta historia no solo hubo un crimen atroz, también hubo una madre que pasó días enteros aferrada a la esperanza, mientras del otro lado del teléfono alguien convertía su dolor en una extorsión despiadada. Y esa es, quizás, una de las partes más crueles de todo este caso. Soy Antequera X y este fue el caso de las hermanas de Malambo. Déjame en los comentarios qué opinión te deja esta historia y qué otro caso quisieras ver en el próximo video.